¿Y qué tipo de alteraciones de comportamiento ha encontrado en estos pacientes con tumores cerebrales? Bueno, pues ahí, dependiendo de la localización, del tamaño, de la velocidad de crecimiento de estos neoplasias, ¿verdad? Porque son una neoformación de tejido. Sí, Estos tumores, pues actúan de dos maneras, actúan por el espacio que ocupan, eh, provocando un aumento de la presión intracraneal y también manifestaciones propias del sitio donde están alojados o donde van creciendo. Y así, pues, manifestaciones de este aumento de la presión, pues el dolor de cabeza, vómitos, náuseas, mareos, depresión progresiva del nivel de conciencia, ¿verdad? Hasta perder el conocimiento. Y dependiendo de la ubicación, si hay lesiones en determinadas zonas que tengan que ver con el comportamiento, pues se altera esta conducta, ¿verdad? Principalmente deterioro en las funciones mentales superiores, ¿verdad? Que son el lenguaje, la memoria, la, la percepción de una realidad, ¿verdad? Que es cuando entran ya las reacciones psicóticas propiamente, claro. y principalmente en los tumores del lóbulo frontal, pues hay lesiones que ocupan espacio y comprimen esas zonas, y una de las manifestaciones es el estado llamado de moria. Este estado es una exaltación propiamente del yo y del comportamiento. Se le llama también jocosidad patológica o jocosidad anormal. Ok. Recuerdo un caso de un paciente que es empleado de una vulcanizadora que le explotó la llanta de un camión, más bien el aro que va en las ruedas del camión, al explotar le provocó una lesión frontal bilateral, y este paciente, de ser una persona tranquila, muchacho, 24, 25 años, de ser una persona tranquila y medida en sus, se tornó, lo operamos, le quitamos todas las esquirlas que tenía, le reparamos las meninges, la madre, etcétera, y cohibimos todos los sangrados, y pues se le tuvo que quitar una buena parte de los polos frontales Ok. bilateralmente, y el paciente, pues al evolucionar afortunadamente bien y sin un déficit importante de movimiento ni de fuerza, pero sí se tornó un tipo jocoso, un tipo que hablaba mucho, que se reía de todo, se llevaba muy pesado. A nosotros los médicos nos empezó a hablar de tú, y llegaba y nos empujaba y risa y risa y cosas así, ¿verdad? Sí, Es- una desinhibición, ¿no? De Así es, sus... Ok, así es, así es. ok. Este es un estado de moria y es muy típico de las lesiones frontales. Ok, y eh, mencionó que fue en ambos lados, fue En bilateral. ambos lados, sí, una fractura en todo el frontal, ¿verdad? Una fractura multifragmentaria del hueso frontal, y con hundimiento y salida de masa encefálica, Ok, ¿verdad? ok. Y Y como es un individuo ya, era un individuo ya desarrollado en cierta forma, pues ya presentó estas cosas, este tipo de manifestaciones, porque tuvimos un pequeño que tuvo un accidente automovilístico en un choque que manejaba su padre. El niño no estaba en un asiento especial ni nada, y se salió por el parabrisas y cayó como 10, 15 metros adelante, y se tuvo una fractura también minuta, es decir, multifragmentaria,
de Ok, los huesos fatales, le reparamos todo esto y ese niño creció normalmente. No podíamos saber porque no teníamos una información de su estado previo, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, pero sí, fue un niño normal. normal. Sí, ahí te sorprende cómo la neuroplasticidad de los niños es Así, completamente así es. más grande que que Sí, el de muy, muy, adulto. muy favorable para ellos, ¿verdad? Sí. Y se recuperan de lesiones muy, muy, muy serias, muy aparatosas. Sí, y aquí al lado mío tengo una imagen, pero no la puedo enseñar, pero es, bueno, es una hidrocefalia Ah, de un paciente de 44 años, pero una hidrocefalia enorme en el sentido de que prácticamente ya no hay cerebro. Realmente, viendo así de lado, el cerebro ya nada más está en como si fuera como como si si fuera fuera piel ajá, o sea, adherido al hueso, nada. adherido, nada más. Y, Sí, y hablando de la neuroplasticidad, lo primero, la primera impresión al ver esta imagen, pues te pregunta, pues seguramente no necesitamos tanto de nuestro cerebro, pero realmente pensándolo más a fondo, seguramente fue una hidrocefalia muy mínima de niño que fue incrementando poco a poco, dándole tiempo al cerebro en adaptarse o sea, para seguir funcionando correctamente, incluso a los 44 años. Y sí, pues podemos decir que es una hidrocefalia normotensa que le llaman, ¿verdad? Es un neurocirujano colombiano, el doctor Hakim, que vive todavía, describió este tipo de problema, ¿verdad? Que, porque normalmente, o no normalmente, sino usualmente, sí, las hidrocefalias es por una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se ujú, produce en el cerebro y circula hacia el tallo cerebral y luego sale del tallo cerebral hacia la convexidad y ahí pasan las venas y así es un ciclaje constante claro, de líquido cefalorraquídeo. Si en alguno de esos pasadizos del cerebro se obstruye, pues entonces se sigue produciendo, no puede eliminarse y entonces crece, pero eso es una hidrocefalia hipertensiva con aumento de la presión. Pero cuando la hidrocefalia es nada más por una atrofia propiamente, ¿verdad? Le llaman hidrocefalia tensa, que fue escrita por el médico Hakim colombiano y Adams, un inglés. Se llama así síndrome de Hakim Adams. Y el paciente vive toda su vida, ¿verdad? Con ciertas limitaciones en cuanto a las capacidades cerebrales, pero se adapta. sí, Eso, relativamente normal. sí, Es bastante impresionante cómo el cerebro puede adaptarse así es. y modificarse. O sea, porque viendo las imágenes, pues te preguntas, ¿y dónde está la amígdala? ¿Y dónde está el Así es. hipocampo? O sea, ¿cómo puede reducirse tanto La masa sí, la encefálica. masa a un punto donde prácticamente es inexistente? Así Y, es. y bueno, hace unos minutos mencionó sobre, bueno, este paciente que le tuvo que eh, quitar parte de los lóbulos frontales, que Sí, tuvo daño bilateral. Ahí recuerdo, digo, no sé muy bien cómo funcionan las lobotomías que les hacían a pacientes pues esquizofrénicos, depresivos así en su es. tiempo, pero tenían pues o sea, la consecuencia de que ya tenían problemas con sus emociones y tenían un estado de ánimo muy plano. Pero no sé Sí, si podría explicar qué diferencia tuvo el de su paciente y a las lobotomías que solían hacer. La lobotomía solamente se hace un orificio en un lado, ¿verdad?
y otro orificio en el otro lado, se mete un alambre o un cuchillo largo con filo y se hace un movimiento para cortar toda la conexión entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Entonces hay una desconexión, pero eso trae como consecuencias muchos problemas. En primer lugar, pues en el transoperatorio puede haber una hemorragia y complicarse todo. Sí, Y realmente al establecerse una, una interrupción, al interrumpirse toda esa conexión entre lo frontal y lo temporal principalmente, que es donde están otro tipo de emociones y comportamientos, ¿verdad? Pues el paciente queda pues, prácticamente inservible, queda con o lo que le llaman mutismo akinético, que es el paciente no se mueve, ¿verdad? No habla, pero sí está despierto, mira hacia un lado, mira hacia el otro lado, pero no se conecta, ¿verdad? sí, Ocasionalmente sí puede haber conservación de movimientos y en cierta forma una vida de relación con el resto de las personas, pero es muy raro que se alivie de un comportamiento exaltado. Entonces ya no se practica. Hay una película de